Chicos, en el vídeo de hoy vamos a hablar de un verbo muy importante. Es el verbo decir. Bueno, chicos, hoy vamos a hablar de gramática, la gramática del verbo decir. ¿Por qué? Porque el verbo decir a veces va con indicativo y a veces va con subjuntivo. ¿Y cómo saberlo? Pues bien, el verbo decir es un verbo que en la gramática se llama verbos de doble significado. ¿Por qué? Porque depende del contexto, tiene un significado u otro. Bien, vamos más despacio. Chicos, el verbo decir, cuando lo usamos en una frase con dos verbos, te digo que, por ejemplo, a veces significa que te estoy dando una información, que te informo de algo, o a veces el significado del verbo significa te pido, te ordeno, te mando. Voy a poner dos frases a ver si vemos simplemente la diferencia de significado. Por ejemplo, las noticias de hoy han dicho que mañana llueve. O, por ejemplo, te habla tu hermano, ¿qué dices? Te digo que es hora de hacer la comida. Estos dos ejemplos son con el verbo decir como una información, ¿no? En las noticias han dicho que mañana llueve, te informo. O mi hermano me dice que es hora de hacer la comida, me informa. Pero fijaos en el ejemplo de ahora. Si yo os digo, Juan, te he dicho que me traigas ahora mismo las fotocopias, que las quiero ya en mi mesa. O, ay, te he dicho 1000 veces que me traigas por favor la manta que me muero de frío. En este caso, en los dos ejemplos, te pido, ¿no? O te ordeno. En el primer caso de las fotocopias casi es te ordeno, ¿no? Si te hablan así muy serio, te pido que me traigas las fotocopias. Te he dicho que me traigas las fotocopias. Te lo pido, te lo ordeno. Ese significado del verbo decir como te pido, te ordeno, también se ve en el ejemplo de ay, te he dicho 1000 veces que me traigas la manta, que me muero de frío. Te he pedido 1000 veces, te lo he rogado, ¿vale? ¿Veis? Se ve claro la diferencia que a veces el verbo decir significa una información y a veces te pido, te ordeno. Bien, pues eso es fundamental para saber cuándo usamos indicativo en el segundo verbo o cuándo usamos subjuntivo. Chicos, si el verbo decir tiene el significado de te informo, el verbo dos, el verbo que va después de decir, va a llevar indicativo, ¿vale? Como en los dos ejemplos que hemos dicho antes. Por ejemplo, ahora de máxima actualidad, en las noticias, nuestro presidente nos ha dicho que nos tenemos que quedar unos días más en casa, ¿vale? Nos ha dicho, nos lo ha informado. Así que el verbo dos va a llevar indicativo. ¿Recordáis que en las frases con dos verbos, en las frases compuestas, teníamos verbo 1, que es el verbo que sale en primer lugar, como es el verbo decir en este caso, y después teníamos un qué más el verbo 2, ¿vale? Entonces, si pongo el verbo decir en primer lugar con el significado de informar, el verbo 2 aparece en indicativo, ¿vale? Lo he repetido varias veces. Yo sé que es un poco difícil, pero yo creo que bastante bien, ¿no? Si no, escribidme en los comentarios para resolver vuestras dudas. Vale, vamos a imaginar que tenemos el verbo decir con el significado de te pido, te ruego, te ordeno,
¿vale? Entonces, en ese caso, el verbo 2 aparece en subjuntivo. Por ejemplo, mi jefa me dijo que el lunes llegáramos a primera hora para tener una reunión urgente. Mi jefa me dijo que llegáramos pronto, me lo pidió, ¿vale? En muchas gramáticas también hablan del verbo decir como un verbo de estilo indirecto. Chicos, ¿recordáis qué es eso del estilo indirecto? Es cuando cogemos las palabras de una persona y las reproducimos, ¿no? Estilo directo son las palabras directamente. Mañana llegaré tarde. Y el estilo indirecto es cuando reproducimos las palabras de otra persona y ponemos verbos del tipo me preguntó, me dijo, me recordó, me avisó. Por ejemplo, si tu jefa te dice limpia la mesa y tú quieres contarle a otra persona esa frase, el imperativo pasa a subjuntivo también. Mi jefa me dijo que limpiara la mesa, si es en pasado, o mi jefa me dijo que limpie ahora la mesa, ¿vale? En pasado o en presente, depende del contexto, pero con subjuntivo, ¿vale? Entonces, voy a hacer un resumen de todo esto. Verbo decir, con el significado de te informo de algo, indicativo. Verbo decir con el significado de te pido, te ruego, te mando, te ordeno, verbo 2 en subjuntivo. Y recordad el estilo indirecto cuando reproduzco las palabras de otra persona que usamos el verbo decir continuamente. Mi hermano me ha dicho, mi novio me ha dicho, mi madre me ha dicho, mi jefe me ha dicho, mi amigo me ha dicho. Si quieres reproducir esas palabras y alguien te habló con imperativo, ahí también vamos a usar el subjuntivo. Mi amigo me dijo que limpiara más. Mi jefe o mi jefa me dijo que me tomara unos días de descanso. Mi madre me dijo que pintara el techo con mariposas, ¿vale? Así que recordad esos 3 momentos diferentes del verbo decir. Como siempre, chicos, si tenéis dudas o necesitáis más ejemplos, escribidme en los comentarios, suscribíos al canal y como en España damos muchos besos para todos. En los 2 ejemplos que hemos dicho antes, te informo, a ver, déjame pensar un ejemplo.